Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 1. Segunda de Samuel, capítulo 1. Segunda de Samuel, capítulo 1. Desde el capítulo 1, versículo 1. Si han encontrado, yo voy a leer. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David de dónde vienes, y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras el carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su mano, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de su vestido, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, señores? Nos reunimos cada domingo, hablamos de la Biblia, también tenemos culto, oramos, y esto es algo muy bueno. Hoy en día disminuye la cantidad de personas que van a la iglesia, pero cuentan que ha reducido mucho la cantidad de cristianos. En nuestra iglesia hay algunos lugares vacíos, pero creo que no ha reducido, por lo cual me siento agradecido. Deseamos que venga más gente para oír la palabra y pasar un momento de gracia. La palabra que hoy hemos leído dice: después de la muerte de Saúl. Trata acerca de la muerte, después de la muerte de Saúl. Dios había decidido erigir a David como rey, pero Saúl intentaba matar a David, y al final Saúl se convierte en rey. Cuando vemos la Biblia, Saúl después después de que murió Saúl. Saúl quería matar a David porque él era rey y no concordaba con Dios, y Saúl no tenía ni la fe en Dios. Dios decidió erigir a David, y vemos cómo en medio de la batalla es asesinado. Aparece en la parte aquí. Todos tenemos una vida distinta, pero cuando ustedes leen el Nuevo y Antiguo Testamento en una ocasión, bueno, uno no puede terminar de leer en un día todo el libro. Tiene muchas páginas, muchas letras. Cuando uno lee en segunda ocasión, lee en tercera ocasión, lee en la quinta ocasión, hasta la quinta ocasión, uno puede llegar a conocer todo el contexto de la Biblia. Cuando lee la 10ª o la 20ª vez, puede llegar a ver el corazón de Dios que está en la Biblia. Entonces, cuando vivimos nosotros la vida, yo quiero
obtener dinero, obtener éxito, que me vaya bien, tener salud. Simplemente tenemos ese deseo. Pero algo importante que es, ¿quién se interna porque quiere estar enfermo? ¿Mm? ¿Hay alguien entre nosotros que quiera estar enfermo? ¿Habrá habido alguien que haya querido morir? Todo eso es conforme a la voluntad de Dios. En la vida de ustedes, cuanto más se acercan a la palabra de Dios, en todo lo que ustedes hacen, mejora realmente y se hace bendito la vida de ustedes, contrariamente en el pensamiento de ustedes. Cuando se apartan de Dios, venir al culto de la iglesia, cuando oyen el sermón del pastor, a pesar de que lo oyen, oyendo este sermón, si el corazón de ustedes encaja y se acerca al mundo de Dios, sin que se den cuenta, ustedes se mueven con el corazón de Dios, se mueven a la par de Dios y ustedes hallan la bendición. Veamos, se encuentra el mismo pastor en Seúl. No todos son iguales. Parece que hay muchos pastores, pero no son iguales. Algunos pastores dicen que somos pecadores, algunos dicen que somos justos. El que dice que somos justos no es que no comete pecado, hemos cometido pecado, pero leyendo la Biblia y volviendo a leer y cuando volvemos a leer, mientras que leemos, en lugar de nuestro pecado, Jesús murió crucificado, por lo cual mi pecado ha sido perdonado. Es correcto de que no somos pecadores, así uno marcha. Pero cuando no conoce sobre Jesús, soy pecador, perdona mi pecado, hay muchos que oran de esa manera. La gente, este libro es distinto a otros libros. Todos tienen un pensamiento distinto. Es profundo esta Biblia. Cuando leemos una en dos ocasiones, no puede entender profundamente. Y poco a poco, cuanto más lo lee, nuestro corazón se acerca a la Biblia y nuestro corazón se acerca a Dios. Y si es así, en la vida de ustedes, cuando leen y leen y leen y ven el corazón de Dios, cuando el corazón de ustedes se acerca a Dios, yo a los 13, 14 años obtuve el perdón del pecado. En ese momento, yo cuando era pequeño, estaba bajo el árbol jugando con los amigos, comaba del caqui, de la manzana, y yo cometía muchos de aquellos pecados y tenía mucho pecado. Quería obtener el perdón de los pecados. Lo que en la iglesia me enseñaba, me decía, obtén el perdón del pecado, Señor, perdóname de mis pecados. Y yo vivía de esa manera. Pero cuando yo leía la Biblia, exactamente, mi pecado había sido perdonado. Yo pedía el perdón de los pecados porque yo tenía pecado. Porque Jesús cuando murió por mis pecados, la paga de mi pecado fue pagado y yo había sido perdonado. Y sin saber eso, cuando no aceptaba aquella palabra en mi corazón, yo decía que era pecador. Entonces, viniendo a la iglesia, yo era pecador, pero era justificado por la sangre de Jesús. Hay gente que dice así. Contrariamente hoy en día también, entre los que van a la iglesia, muchas personas, hasta los pastores, muchos dicen que son pecadores. Los pastores, algunas personas. Realmente eso no es ser humilde. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y vendría a ser que nosotros pisoteamos aquello. Jesús murió por nuestros pecados y Jesús murió sobre la cruz para perdonar nuestros pecados. Y está escrito que todos nuestros pecados han sido perdonados, pero si seguimos siendo pecadores, no es ser humilde ante el Señor. Estamos poniéndonos en contra de Dios, pero al extremo. Entonces podemos cometer pecado como queremos. Nadie dijo que podemos cometer pecado como queremos. Hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús murió crucificado por nuestros pecados y
ha pagado la paga de nuestro pecado y dice que nuestro pecado ha sido perdonado. Pero hoy en día mucha gente dice, Señor, soy pecador, perdóneme. En aquellos momentos, Señor, perdóneme. Ellos parecen humildes, pero el Señor Jesús dice, yo he perdonado tu pecado. Por tu pecado, yo he sido crucificado y he derramado la sangre. Sí, yo he ido al sepulcro. ¿Cómo puedes decir que eres pecador? Con solo pensar. El pensamiento es totalmente distinto, es porque no conocen la palabra de la Biblia. Cuando yo era pequeño, iba a la iglesia y pedía el perdón de los pecados y también íbamos a comer el cerezo. Sí, y así vivíamos con esa manera. Pero cuando leí la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús murió por nuestro pecado y por la gracia de Dios, sin haber hecho absolutamente nada. Dios nos dice que somos justos. No, yo soy pecador, yo mentí, yo robé, he cometido mucho pecado. Yo bien sé eso. Por eso el Señor Jesús murió crucificándose para perdonar aquel pecado. El Señor Jesús, cuando se crucificó, no se crucificó por su propio pecado. En lugar de nuestro pecado, Él murió. Y por eso, cuando Jesús murió crucificado, dice, consumado es. Consumado es. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús? El propósito por el cual vino a esta tierra. Por nuestro pecado murió crucificado y perdonó el pecado de todos los hombres, por más sucio que sea el pecador, para que pueda ir con toda convicción Dios, para cumplir aquella obra. Eso era la voluntad de Jesús. Pero el Señor Jesús murió crucificado. ¿Por qué? En lugar de nuestros pecados. Esto es una realidad que todos los niños del mundo conocen. Si Jesús murió por nuestros pecados han sido perdonados, ¿sí o no? Han sido perdonados. El Señor Jesús murió crucificado y uno dice, Señor, soy pecador, perdóneme. Eso no es ser humilde. Murió en vano. No tiene nada distinto a ello. No hay nada distinto que ello. En la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo crucificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo, en lugar de nuestro pecado, Él nos redimió gratuitamente, murió por nuestro pecado, por lo cual nosotros somos justificados. La Biblia habla de esa manera. Claro, yo también cuando era pequeño iba a la iglesia y como me decían en la iglesia, Señor, comí el caqui de la casa ajena, perdóneme. Ayer fui, no quería ir, pero hice lo malo, perdóneme. Yo iba a la iglesia, por eso era bastante bueno. Yo cuando iba al campo ajeno, otros iban corriendo así sin pensar y ellos probaban y tiraban, probaban. No, yo no hacía así. Yo recogía dos y apenas traía y comía. Algo más importante que era, algo peor que comer el fruto. Si uno pisa realmente el cultivo, es muy malo. Yo robaba, pero era bastante bonito cuando robaba. Una vez le pregunté a Dios, Señor, ¿se descuenta un poquito el pecado si uno roba de esa manera? Era distinto a otros, pero, conclusión,
Era el mismo robo, era el mismo hurto, era lo mismo. Sí, leía así, leía una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 20 veces. Algo maravilloso era que, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es algo maravilloso. Yo realmente cometí pecado, pero por la redención en Cristo Jesús, Jesús nos redimió, por lo cual, por la gracia de Dios, absolutamente sin nada a cambio, no somos pecadores, somos justos. Dios dice que somos justos. Realmente somos justos y Dios dice que somos justos. Señores, el que uno sea pecador, ¿eso es un orgullo? No, no es un orgullo, eso es algo malo. Hoy en día muchos yendo a la iglesia. Esto es lo más, lo más básico, el que Jesús haya muerto por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Realmente, Jesús, realmente, ¿por qué murió? No hubiese muerto, ¿por qué? No, realmente no importa cómo ustedes piensen, pero Jesús por nuestros pecados ha muerto. ¿Entienden? Murió por nuestros pecados. Y Él pagó la paga de nuestro pecado. Y nosotros no somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amados, hoy en día, si hay alguien que dice que es pecador, por favor, deben de reconsiderar. Jesús murió en la cruz por su pecado y ni una pizca de pecado dejó y les dejó más blanco que la nieve. Amén. Creemos en eso. No hemos sido redimidos mediante el oro y la plata que desaparece. Dios Santo, por su sangre, por el Cordero, hemos obtenido la redención. 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 El Señor Jesús perdonó mi pecado. Todos juntos, unidos, cantemos diciendo, aleluya. Por su sangre hemos obtenido redención. Qué bien cantan, ¿verdad? Este himno. Muchas personas cantan esto y luego dicen, Señor, perdona a este pecador. Dios no es que no puede discernir. Qué suerte, ¿verdad? Claramente, por la sangre de la cruz del Señor Jesús, nuestro pecado ha sido lavado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios dice, tú eres justo, tu pecado ha sido lavado, tú eres santo, tú eres limpio. Oh Señor, soy pecador. Qué quebranto sentirá Dios, ¿verdad? Yo también al comienzo era así. En caso que, señores, seamos pecadores, el Señor murió en vano porque murió por nuestros pecados. Sería absurdo, ¿verdad? Absurdo.
Mi madre, ella vivía en el campo y empezando el salón de culto allí, ella empezó a venir a la iglesia. Mi madre era única hija. Mi abuela había tenido únicamente a mi madre. Y mi madre, cuando falleció, desapareció todo. Desaparecieron los parientes de mi padre y de mi madre. No había ningún pariente de parte de mi madre. Una vez recuerdo que fui, cuando era pequeño. Mi madre vivía con nosotros y en la guerra de Corea, cuando volvimos del refugio, ella se levantó a la mañana y se fue al baño y me dijo, no me siento bien. Y luego, al día siguiente, simplemente murió mi madre. No sabemos qué enfermedad tenía. Mamá no tenía ni dinero para ir al hospital. Mi padre, cuando crecíamos, mi hermano estaba enfermo y le llevamos al hospital, pero no teníamos ni un centavo. Y papá fue a la casa del doctor. Fue a la casa del doctor y era doctor, pero en aquel entonces abundaba el excremento en su baño. Papá llevó el balde y trasladó el excremento y lo tiró en el campo y lavó él con el agua. El doctor vino de noche y fue al baño. Estaba muy limpio y preguntó, ¿quién hizo esto? Ah, el señor Park, que vive en el barrio Imundong. ¿Por qué él vino a hacer eso? En la casa del doctor. En aquel entonces un doctor vivía bajo la choza. Se hacen con la paja. Y una vez al año se pudre la paja. Entonces uno tiene que cambiar la paja. Papá llevaba un montón de paja y eso dejaba en el patio. Y papá comenzaba a trenzar eso y había cambiado. Dijo, vamos a cambiar el techo de su casa. El doctor dijo, el señor Park, ¿por qué usted viene a hacer esto en mi casa? Cuénteme, dígame la razón. Es que mi hijo, el menor, está muy enfermo. No tenemos dinero y no podemos ir al hospital. Quisiera que usted nos ayude. ¿Por qué no? ¿Por qué no me avisaste antes? Ahora mismo traiga a su hijo. Y mi hermano menor era muy debilucho. En aquel entonces pensábamos que no viviría mucho tiempo, pero ahora tiene más de 70 y tantos, 74, 76, vive con mucha salud. Me siento muy agradecidos. Él era muy débil y teníamos una relación muy cercana con ese doctor. Y yo realmente no estaba enfermo. Mi hermano era muy débil y las veces que íbamos al hospital, el doctor nos trataba muy bien. Nuestro padre, cuando los japoneses se fueron, el campo, cuando ellos se retiraron, los japoneses realmente puede que no les deje, pero nos dejó el campo. Entonces teníamos bastante alimento porque podíamos cultivar en ese campo. Pero no podíamos ni obtener 10 centavos en otro lado, aparte de eso. Papá a veces con una bolsa de arroz iba al mercado y con eso compraba fósforo, compraba varias cosas en el mercado y él venía. Y así vivimos cuando éramos pequeños. En mi vida, yo me sentía pero muy agradecido. ¿Por qué? Porque
Varias veces traté de predicarle el evangelio a mi padre y le prediqué, pero nuestro padre, él amaba, él consideraba muy precioso a sus amigos. Cuando se reunía con sus amigos, él tomaba un trago. La razón por la cual no podía creer en Jesús, bien sabía que no debía creer, pero no creía en Jesús, por más que creía, no, él no creía en Jesús. Cuando papá realmente murió, me sentí muy agradecido porque mi hermano, teníamos un tío en Japón y tenía mucho dinero nuestro tío porque había hecho un negocio. Y mi hermano le dijo, tío, nuestra casa está bien vieja, ¿usted no podría ayudarnos? Pero mi tío era un japonés, no te puedo dar. Y se rehusó a darnos. ¿Pero qué dijo luego? Ven a nuestra empresa a trabajar, te voy a pagar y te voy a dar de comer. Realmente el jornal de Japón era bien alto y uno podía ganar bastante. Entonces, mi hermano fue a Japón. Y antes de ir me dijo, yo mientras que vaya a Japón, ¿qué tal si tú cuidas de nuestro padre? Sí, realmente quería cuidar del padre. Y así, hacía muy poco que empezamos la iglesia en Daegu y teníamos una casa vacía, una habitación vacía y cuidamos de nuestro padre. Pero un día, nuestro padre me llamó y está el padre de Unso, sí, y con mi esposa fuimos dentro. Mi padre estaba acostado y se levantó de repente cuando yo entré. ¡Freak! Hizo él y él vomitó una gran cantidad de sangre. Vomitó. Nosotros nos asustamos bastante. Y mi padre, pensamos, papá morirá. Y estuvimos preocupados. Y luego, cuando yo muera, tú me vas a dejar atrás al lado de tu madre. La persona que me va a vestir será el señor Kim del pueblo de la escuela. Él no tiene padre y yo le cuidé mucho a él cuando él era pequeño. Él, cuando me cambie la ropa, no dirá que es asqueroso. Y me dijo eso. Yo le dije a nuestro padre, padre, en caso que usted vaya a morir, usted debe ir al cielo. ¿Qué piensa hacer? Y suspiró. Con una voz de temblor dijo, yo quiero ir al cielo. ¿Cuál era la razón por la cual no pudo creer en Jesús? Mi padre consideraba muy precioso al amigo. Con los amigos él tomaba y no podía dejar de tomar. Bueno, y él decía, cuando muera, él esperaba y así, ese día yo le dije a mi padre cómo Jesús murió en la cruz y aquella muerte. Jesús murió a pesar de que no tenía pecado. Murió en lugar de nuestros pecados. Jesús murió crucificado y por su muerte nuestro pecado ha sido perdonado. Detalladamente le conté a nuestro padre. Ese día, oyendo aquello, mi padre obtuvo el perdón del pecado. Mi pecado así fue perdonado.
yo estaba muy contento. 그래서 아버지가 이제 Y mi 제가 padre 대구에 살 때인데 era cuando vivía en Daegu, 돌아가실 것 같아서 a pesar de que 고향에서 parecía que iba a 운전하시는 morir. 게 좋을 것 같아서 Y 고향 pensábamos que sería bueno que 앰뷸런스를 한번 llegue a 빌려가지고 morir en la tierra natal. Y con la ambulancia fuimos. 주무시고 아침에 일어나시더니 Murió, 은숙이 애비야 él 제 durmió 딸이 은숙이 은숙이 y 애비라고 se levantó y dijo, Padre de Unsuk, porque mi hija es 어제 Unsuk. 태국에서 온다고 Ayer 신동제 올 vinimos de Daegu y 때 cuando pasamos por Shindong, 너무 올 때마다 불편하고 las veces que yo venía, pasaba por 너무 ahí, me 평안하게 sentía incómodo, pero ayer vine, pero con mucha 참참 평안하게 comodidad. Me sentí 하나님께 muy cómodo 감사하다. y yo 너희들 me siento 찬송 좀 agradecido a 불러주면 Dios. 안 되나? Ustedes no 아버지 podrían 찬송 cantar 부르시니까 conmigo y mi padre cantaba. 눈물 흘리면서 아침 내내 Llorábamos 찬송 불렀어요. y toda la mañana nosotros 그 시대 cantamos. 아버지가 Y mi 친구 padre 5명 이름을 부르면서 había llamado el nombre de sus 5 amigos y dijo, trae a ellos. 찾아서 Y fuimos a buscar a su 모시고 왔어요. amigo y los trajimos. 나는 이 Yo 마을에서 태어나서 nací en este 자녀들이 pueblo. 있어서 진짜 Gracias a ustedes 행복하고 좋아. he tenido amigos como ustedes y me he sentido feliz gracias a ustedes. 나 이제 Ahora yo, 곧 가는데 dentro de poco yo voy, yo 난 parto 우리 de 저 aquí. 둘째 은숙이 애비 믿는 Pero 하나님 믿고 죄 사함을 받아. yo obtuve el perdón del pecado 내가 하늘나라 가서 먼저 자리를 잡아 mediante 놓을 테니까 el Dios que cree 너희들도 en mi 우리 hijo, 은숙이 애비 padre de 믿는 예수 Unsu. 믿고 Ustedes también 하늘나라 crean 다시 만나도록 en 저를 Dios que 위해서 cree mi hijo y vamos al cielo a 아버지 disfrutar 그렇게 también. 말씀. Así dijo nuestro Padre. 그리고 Y 이제 luego, 가신 뒤에 después de que fue, 또 찬송 좀 부르라. dijo, ayer vine con comodidad, canten himnos. 아버지가 Y 죄 realmente, 사함을 받고 나니까 mi padre, 완전히 después de 새 que obtuvo el 사람이 perdón del 되더라고요. pecado, se convirtió en una nueva persona. 아버지 돌아가신 뒤에 Papá falleció y luego 제가 안 울려고 했어요. 근데 no quería llorar, 눈물이 pero 흐르더라고요. yo derramé las lágrimas 하늘나라 porque papá 평안히 가셨어요. fue al cielo después de obtener el perdón del pecado. 제가 이제 Yo, 목사로 있으면서 como pastor que estoy, 이게 전공이거든요. esto es mi especialidad. 미국에 가서 목회자 1,600명 모아놓고 4일 동안 Juntamos a 1.600 líderes cristianos de Estados Unidos y 세계 yo he 많은 dado la charla. 나라의 목회자를 불러놓고 He juntado a muchos pastores del mundo entero y he contado cómo obtener el perdón del 성경을 pecado. 읽어보니까 Cuando he leído la 창세기, Biblia, 출애굽기를 en Génesis, 4장에 Levítico, 딱 Éxodo, 읽어보니까 cuando leía yo, 속죄 제사장 제4장이 죄를 범할 때 leía 어떻게 죄를 la ofrenda de expiación y 어떻게 cuando 죄 사함 el sacerdote 받고 comete pecado, cuando la 족장들이 죄를 congregación, 어떻게 죄 사함 cuando los 받고 líderes de la 혈육이 tribu 죄를 지었고 cometen 어떻게 pecado, 지었고 cómo obtener el perdón del 쫙 나와 pecado, 있는 aparece aquello. 성경 속에 굉장히 Dentro 많은 de la 보배 같은 Biblia 진리가 있는데 hay una verdad que parece un tesoro dentro de la 그걸 Biblia. 하나 알고 Uno a uno, cuando 깨달으면 llegamos a conocer y 우리 entender, 삶이 nuestra 하나님 vida 마음하고 같아지기 시작해요. empieza a igualarse al corazón de Dios. 여러분 우리가 가장 Señores, 행복한 것은 somos 인생에서 felices, 가장 어려운 게 pero lo más difícil en la vida que es cuando tenemos un corazón distinto a Dios. Eso viene a ser el problema, pero más grande. Pero entre ellos, lo más importante es la cuestión del pecado. Hemos cometido mucho pecado. Hemos ido al campo del Caqui y hemos pedido el perdón de los pecados. Cuando hemos visto la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo memorizo toda esta palabra. ¿Verdad que memorizo bien? Es una palabra preciosa. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. El Señor Jesucristo murió
por nuestros pecados, 하나님의 gracias 은혜로 a 값 ello, 없이 por la gracia de Dios, 의롭다 gratuitamente, 하심으로. somos justificados. 하나님 우리 의롭다 하시면 죄인이에요, Dios 아니에요? nos dice justos. ¿Somos pecadores, sí 죄를 o no? 지었는데 어떻게 우리가 의롭습니까? Hemos cometido pecado. ¿Cómo 예. podemos ser justos? 그래서 예수님 십자가에 Sí, 못 el 박혀 Señor 죽으셔서 Jesús, 죄를 cuando murió 대신으로 받았잖아. crucificado, 그때 네 죄가 ha recibido el castigo 사해졌어. por tu pecado y tu pecado ha sido perdonado. Es 죄인이 realmente 아닌 거야. encaja y no somos 그 내가 pecadores. 세상과 하나님께 너무 명확하게 Y 성경이 이야기하고 claramente la Biblia dice que vamos al cielo. 그러니까 이 성경 오늘 아침에 일찍 En 일어나서 esta mañana nos levantamos temprano y vamos leyendo la Biblia. 그 성경 말씀이 Y la palabra de la Biblia me da fuerza y es de gran gracia. 이 성경에 En esta Biblia, en 2 Samuel, cuando vemos, dice, aquí aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Saúl era rey y él fue a la guerra y él murió. Y eso le va contando a David. David, si fuese una persona común, oh, qué suerte que murió. Uy, por él no había podido ser rey hasta ahora. Uy, qué suerte que murió. Diría eso, pero David le pregunta, ¿cómo es que tú sabes que Saúl murió? Y él canta una canción de tristeza y él había conmemorado a Saúl. Dios había erigido a David como rey, pero estaba Saúl y David era perseguido. Al momento que Saúl murió, el lugar del rey fue directamente a David. David estaba siendo perseguido fuera del país, pero no dio a Saúl. Había conmemorado, había llorado por Saúl. Eso de querer hacer algo porque uno quiere. Saúl había muerto porque fue a la guerra. Si estaba junto a David, iba a estar cómodo sin morir. Así pensamos porque somos seres humanos, ¿verdad? Pero David estaba muy triste por la muerte de Saúl. Lloraba y lloraba y lloraba. Era su enemigo, sí. Cuando vivimos la vida, tenemos esto y aquello. Pero lo más importante que es, eso que nosotros queremos, eso por lo que nos gozamos, viene a ser nada. La palabra de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico. Cuando vamos leyendo al comienzo no nos damos cuenta, pero cuando leemos el Antiguo y Nuevo Testamento, leemos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, leemos la 10ª vez y cuando lo leemos, el corazón de Dios llegamos a ver allí. Señor, en medio de nosotros, ¿quién entre nosotros no comete pecado? ¿Quién entre nosotros no tiene un deseo malo? ¿Quién entre nosotros no miente? Todos hemos cometido pecado. Todos somos pecadores. Pero en la Biblia vemos algo increíble. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús murió por nuestros pecados. Jesús, ahora, ya que nuestro pecado ha sido lavado por completo por la gracia de Dios, gratuitamente
얻은 자. hemos sido justificados. 너무 놀라운. Es maravilloso. 저는 매일 가서 Yo 주님 todos los días digo, Señor, 사과 따먹었습니다. he 용서해 mentido, 주십시오. he comido la manzana ajena, perdóneme. 그리스도 예수 Pero 안에 있는 구속으로 por la 말미암아 redención en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, gratuitamente, 아무 대가나 sin 행위나 nada a 노력도 cambio, 없고 sin 값 nada a cambio, 없이 sin obra, sin empeño, 하는 일이 sin 우리를 paga alguna. 위해서 El Señor, para 십자가에 못 lavarnos 박혀 el pecado, 죽으시라고 Jesús 그리스도 permitió 예수 que 안에 muera 구속으로 crucificado. 말미암아 Y mediante la redención en Cristo Jesús gratuitamente nos dejó justos. 하나님이 Dios, 모든 사람이 죄를 범한 하나님 por cuando 영광이 todos 누리지 pecaron, 못하니 están destituidos de la gloria de Dios, 그리스도 siendo 예수 안에 있는 justificados 구속으로 gratuitamente 말미암아 por la 하나님의 redención 은혜로 que es en 값 Cristo 없이 Jesús. 값 없이 우리 아무 대가 없이 Gratuitamente, 잘한 거 sin 없이 nada a cambio, no hemos 하나님 hecho 우리를 nada bien. Dios 의롭다 de antemano 하시고 nos dice que somos 의롭다 justos y 하심을 nosotros hemos sido justificados. 여러분 죄인입니까? Señores, ¿ustedes son pecadores? No, no son pecadores. 죄인이나 하는 말이 겸손한 게 La 아닙니다. persona que dice que es pecador no es algo humilde, es estar en contra de la palabra de Dios que nos dice que somos justos. Nos dice justo, pero ¿por qué nosotros adherimos diciendo que somos pecadores? Debemos seguir la palabra de Dios. Claramente la palabra dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. 의롭다 하심을 얻은 자 됐느니라. Dios nos dice que somos justos. Dios dice que no tenemos pecado. Tengo mucho pecado. Si Dios me dice que no tengo pecado, claramente es cierto que no tengo pecado. ¿Correcto? Pastor Oxupar, si dice que somos justos, sería un problema. Pero Dios, si nos dice que somos justos, es correcto de que somos justos. Amén. Desde ese día, yo solamente dije que era pecador. Yo dije que éramos justos, justos. En gran manera, ante el Señor, me siento agradecido. Cuando decimos que somos justos, el Espíritu Santo llegó a mi corazón. Yo antes decía que era pecador. Yo aprendí de que era pecador y yo dije que era pecador. Pero yo soy justo, yo soy justo. ¿Cómo yo no soy justo? Yo cometí pecado. ¿Cómo yo voy a ser justo? Yo soy un pecador. La Biblia, por cuanto todos pecaron, la razón por la cual somos justos nos va explicando. El Señor Jesús en lugar de nuestro pecado murió crucificado. En ese momento nuestro pecado acabó. Todo el pecado, todo castigo que nos merecemos, Jesús lo recibió. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. En gran manera, claramente. Muchos van a la iglesia y dicen, Señor, soy pecador. Eso es insultar a Jesús. El Señor Jesús significa que no pudo lavar mi pecado en la cruz. Jesús murió en vano. Claramente aquella persona debe ser destruida. Dios, si nos dice justos, debemos decir que somos justos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Tú eres justo, tú eres justo. Dios así nos lo dice en la Biblia. No es que no hayamos cometido pecado, no es que no hemos mentido, hemos cometido pecado, hemos hecho lo malo. Así era cuando yo era pequeño. Pero un día, cuando miramos la Biblia, por la redención que es en Cristo Jesús, mi pecado ahora ha sido emblanquecido como una nueva nieve. Ha redimido el pecado de ustedes. ¿No lo recuerda? Ha redimido nuestro pecado. No hay ni necesidad para cuestionar. No hay necesidad de recordar. El pecado de ustedes ha sido perdonado. No lo recuerda.
seres miserables. Él os llama. Perdona el pecado de ustedes. Perdona el pecado de ustedes. No se acuerda. No se acuerda del pecado de ustedes. No hay necesidad de recordar nada, para nada. ¿Por qué? Porque les ha perdonado el pecado. Nosotros no es que hemos hecho algo. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, murió en lugar de nuestro pecado. Él nos perdonó y Él recibió todo castigo que nos merecíamos. Y se encargó de todos nuestros pecados y nos perdonó, y es creer en ello, ser humilde. O uno cree que si dice que es pecador será humilde y realmente le tendrá más puntos. No, irá al infierno. El Señor dice que somos justos, pero uno si dice que es pecador es estar en contra, entonces debe ser maldecido. Aunque sea hoy, si uno dice que es pecador, Señor, discúlpeme, es porque no supe la Biblia. Porque si uno conoce la Biblia no puede decir eso. Es porque conoce una parte. Pero el Señor Jesús ya ha muerto por nuestro pecado. Es correcto de que nuestro pecado ha sido perdonado. Desde hoy yo voy a creer. Entonces el Señor Jesús muriendo en la cruz. Ahora, si en la Biblia dice así, debería creer tal como es. No somos ni sobresalientes. Si nos hacemos, no podemos menos que ir al infierno en realidad. Cuando leemos la Biblia, el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y exactamente por nuestros pecados, Él murió crucificado. Así uno canta. No hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece. Mediante Dios Santo, por el Cordero, hemos obtenido la redención. Por favor, todos reciban esta gracia, que ninguno quede atrás. Redención, redención. El Señor Jesús ha redimido mi pecado. Aleluya, todos unidos cantamos. Por su sangre obtuvimos la redención. Entre ustedes aquí, si hay alguien que dice que es pecador, ya dejen de decir ello, porque la sangre de Jesús nos perdonó por completo. Y en el himno dice que ese pecado ha sido redimido por la sangre. Si nos hubiese encargado aquello, realmente sería un desastre. Si yo apenas uno deje 10%, 20%, barbaridad de personas, ya que lo hizo Jesús. Nuestro pecado perfectamente ha sido lavado y Jesús nos dice que somos justos. Y uno otra vez dice soy pecador, y si uno dice soy pecador, es una persona realmente que se merece ir al infierno. Si Jesús, ¿por qué vamos a decir que somos pecadores, que nos perdone? Es absurdo. Tengo mucho pecado, no puedo contar, no puedo ni recordar todo. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios me dice justo, ¿cómo yo podré decir que soy pecador? Es absurdo. ¿Entienden? Ustedes todos dijeron que eran pecadores, ¿verdad? Sí, ¿son pecadores? No. El Señor Jesús perfectamente dice que Él murió por nuestros pecados en la cruz y recibió todo castigo. Y ahora más, no hay ofrenda por el pecado.
de esta manera, de manera tan fácil, 완벽하게 de manera 씻어놨는데 clara, de manera 죄 사함 perfecta, 받으려면 막 nos lavó. 기도하고 Y 토하고 uno 뿌리 뽑고 ora, 의식하고 oración de vigilia, hasta arranca la raíz 그게 죄 del 사진 거야. árbol de 예수님의 pino para 피로 orar, 우리를 ayuna. 그 No, 피 흘려 eso no lava 죽으시면서 nuestro pecado. La sangre del Señor Jesús lava nuestro pecado. Cuando murió Jesús, perdonó todos 아멘. nuestros pecados. Amén. 그래서 여러분 우리는 Señores, 뭘 믿는 nosotros 그 en 예수님의 que 십자가의 creemos 피로 por la sangre del Señor 우리 죄를 Jesús, 사하시 우리 todos nuestros 눈까지 pecados han 깨끗이 sido 그걸 perdonados. Nos 믿는 dejó 것이 blanco como la nieve. 예수님을 El 믿는 creer en 겁니다. ello es creer en Jesús. 저도 Yo también, 어릴 때부터 나무 밭에 desde 가서 pequeño, iba al campo 감도 따먹고 para comer el caque ajeno, 놀다가 la 즐길 때 manzana. 어디 Me 가서 divertía con los 가서 amigos y así. Varias veces yo había hecho eso. 늘 Cuando iba a la 예수님을 위해 iglesia, 죄 용서가 siempre pedía el perdón de los pecados. 내 이제 성경을 읽기 Pero cuando empecé a leer la Biblia, 창세기 출애굽기 Génesis, 한 번 Éxodo, 읽고 leía una vez, 두 번 읽고 leía 2 veces, 세 번 읽고 leía 3 veces, 다섯 번 읽고 leía 5 veces, leía 10 veces. 사해졌다. Había perdonado, todos mis pecados habían sido perdonados. 피로 속죄함을 Por su sangre obtuve redención. 내가 받아야 Yo, 할 벌을 하나님은 ese castigo que yo me merecía, Dios lo pasó a 예수님 Jesús. 십자가에 못 박혀 Y Jesús, 죽으시면서 cuando murió 내가 받을 crucificado, 모든 죄를 대신했기 때문에 todo castigo que yo me merecía, Él se 그대로 encargó de ello 값 y 없이 mediante aquella gracia, 의롭다 gratuitamente, 하심을 얻은 자 yo he sido justificado. 아멘 되십니까? Amén. 예. Sí, 죄인이란 말 겸손한 게 아니고 por 예수님을 favor, 부수는 겁니다. el decir 죄인이라면 que 예수 son 십자가에 못 박혀 pecadores, 죽었다는 얘기를 하는 것밖에 안 되는 거예요. eso es realmente decir que la muerte del Señor es vano. Eso no es ser humilde 피로 por la sangre del Señor Jesús. Nuestro pecado ha sido perdonado. No hemos sido redimidos 없어질 보배로 por una joya que desaparece, el oro y la plata. 아니요 Hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Por su sangre fuimos redimidos. Redención, redención. El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Unidos, juntos, cantemos. Por su sangre hemos obtenido redención. Ahora sentimos agradecimiento por el Señor Jesús que murió por nosotros y glorificamos, cantando, glorificando. Aparte de ello no hay nada que hacer. Cuando yo era pequeño, 10 y tantos años tenía, estaba en conflicto por el pecado. Uno pensaría, ¿qué pecado podría cometer a los 10 y tantos? Hice lo malo. Sí, jugábamos hasta la noche y cuando oscurecía iba al campo de manzana. Hasta ahora me acuerdo. A veces había sacapuntas y nosotros debíamos de ir al huerto de la manzana y tenía una cerca de espina y nosotros cortábamos esa cerca y cuando cortábamos era un espacio de mi tamaño. Una vez teníamos que salir después de hacer el hurto, después de hurtar, y no encontrábamos ese espacio. Nosotros sacábamos, realmente cortábamos y después poníamos en su lugar. Casi nos atrapan porque no encontrábamos el lugar donde habíamos cortado. Y nos sentíamos bien, era excitante. Por más que quería hacer lo bueno, no encontraba nada bueno en mí, solamente tenía lo malo. Solamente tenía lo malo. Y cuando a otros le iban bien, yo sentía celo por ello. Era el mismo ser humano. El amor inmenso del Señor Jesús me rescató del pecado, me salvó. Y en gran manera yo estaba agradecido. En esta ocasión
Durante días estuve predicando la palabra. Me siento muy agradecido al Señor. Después del culto, me tengo que ir al interior para realizar la campaña. 내가 할 찬송 Alabo a Dios. Y solamente tenemos al Señor Jesús. Lo único que podemos ver es el Señor Jesús. Creyendo en el Señor Jesús, apoyándome. Dios en medio de nosotros estando vivo trabaja y nos sentimos muy agradecidos. 오늘 아침 이 자리에 계신 Hoy en esta mañana, todos ustedes que están aquí, 생각 다 버리시고 todo el pensamiento que tienen, por 모든 favor, 사람이 déjenlo a un lado, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. 그다음에 Después dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús murió en lugar de nuestro pecado, nos redimió, por lo cual, por la gracia del Señor, gratuitamente, nuestro pecado ha sido 죄 없다 lavado 의롭다 하신 같은 말 y 의롭다 하심을 nosotros 우리가 hemos sido justificados. 너무너무 놀라운 Es maravilloso en gran manera. Hemos sido justificados por la sangre del Señor Jesús. 아주 쉬운 것인데 Esto es algo muy fácil. 전 세계 모든 기독교 교인들 다 El mundo entero, todos los cristianos dicen que son pecadores. 예수 우리를 모신다는 Si decimos 이야기고 pecadores, significa que Jesús no pudo lavar mi pecado, que murió en vano, 모여가 en la 겸손한 cruz. 겸손한 게 아니에요. Realmente eso no es ser humilde. 난 더러운 죄인입니다. Somos pecadores sucios. 못 받으신 예수 피 흘리사 지금은 의로워졌습니다. Ahora somos justos. 그런 참 많은 의롭게 되었습니다. Sí, hemos sido justos. 진짜 우리가 해야 Eso es realmente lo que deberíamos de decir. 예수님의 보혈로 Mediante la 죄 sangre del Señor hemos obtenido el perdón del pecado. Por la sangre. Por su sangre obtuvimos redención. 하나님께서 우리를 Dios a nosotros nos ha amado 망에서 구원하시. y nos ha redimido, salvado de la destrucción y nos ha dado una nueva vida y ha enviado al Señor Jesús. Jesús no murió en vano así 죄를 위하여 en la cruz, sino por nuestro pecado. Murió crucificado. 2000년이 지난 지금 Pasó 2000 años y hasta ahora 그 피가 esa sangre que Jesús derramó nos ha lavado, por lo cual nosotros 하나님 우리를 보고 hemos sido justificados y Dios nos dice justos. 얻은 자 Dios dice que hemos sido justificados. ¿Entienden? 많은 생각 다 버리고 Tantos pensamientos que tienen, déjenlo a un lado, conforme a la palabra. 나쁜 짓도 Es cierto que somos que tenemos pecado, mucho pecado, hemos engañado a otros, pero deberíamos de ser destruidos por la sangre del Señor Jesús. Todo castigo que nos merecemos, Jesús recibió el castigo y nuestro pecado ha acabado. 거룩해졌고 Hemos sido santificados, hemos sido justificados y perfectamente hemos sido lavados. Y la Biblia lo dice. 사랑하는 여러분 Amados, 성경 읽으시면서 좀 더 leyendo la Biblia poco a poco, conociendo perfectamente este punto. 위에 있는 사람들께 Alrededor de ustedes, a la gente que les rodea, a la familia, a los parientes, 정말 자세히 detalladamente vayan explicando a ellos. Y el Señor Jesús ha muerto por nuestro pecado y la muerte realmente de ellos no ha sido en vano. Se ha encargado el pecado de toda la humanidad, detalladamente enseñándoles. Y cuando no entienden ellos, cuando no entienden, abran la Biblia y leyendo uno a uno, díganle que murió el pecado por el pecado de cada uno de nosotros, que Jesús derramó su sangre. Cuando ustedes le vayan explicando, mediante ustedes oyendo aquella palabra, otras personas llegarán a creer sobre el perdón del pecado. Eso no puede ser, no puede dejar de ser algo precioso. Y en ese aspecto, yendo a muchos países, yendo a hacer muchas campañas, el pecado de nosotros ha sido perdonado. Y agradezco al Señor que me ha permitido vivir de esa manera y sigo viviendo así. Ahora, 했지만 a pesar de que hemos cometido pecado, no somos pecadores. ¿Por qué? 모든 죄를 예수에 다 Porque el pecado, el castigo que nos merecíamos, Jesús lo ha recibido por nosotros. ¿Lo creen? Ahora, 하나도 안 하고 다
la familia de ustedes, que ninguno diga que es pecador. Si alguien dice que es pecador, no, es cierto que hemos cometido pecado, pero Jesús por su sangre en la cruz nos lavó. Y si llegan a entender una vida más bendita, una vida más gloriosa, llegarán a vivir. Muchas gracias.